Platón. Y estábamos, diríamos así, encarando el tema de la política platónica. Ahí, con respecto a la idea que Platón se hace de la política, muchas discusiones con su pensamiento. Si él forjó con la República la situación de una ciudad ideal, si él hizo de la República una ciudad que significara en el orden del pensamiento político aquello que la idea de salud significa en el orden del pensamiento médico. Sobre esto, indudablemente, las conjeturas son muchas y todas ellas pueden ser más o menos aceptables. Hay una cosa que conviene siempre tener en cuenta. Para Platón, lo fundamental es el destino del alma humana. Y este destino del alma humana es un retorno a la patria de origen del alma. Nosotros estamos tentados de decir, si se nos preguntara qué entendía Platón por el hombre, qué suponía que era el alma, y estamos tentados por responder esto. Para Platón el hombre era un dios venido a menos, un espíritu puro. Su relación con el cuerpo era el resultado de un accidente provocado por esa caída ontológica del hombre, del alma, a relacionarse, a mezclarse con el cuerpo. De manera que hay siempre en el platonismo este dualismo casi insuperable. El alma y el cuerpo son dos realidades que se encuentran accidentalmente en relación, pero esa relación no es sustancial. No hay una sinergia vital, como la va a pensar con posterioridad Aristóteles. Entonces, el destino del hombre no se cumple en este mundo. Es un destino para un mundo ulterior. Si ustedes escuchan este pensamiento con una cierta atención, verán que indudablemente hay en él, y esto es lo que nos interesa destacar, muchas ideas que el cristianismo traerá en su revelación y que pertenecen al acervo tradicional de la religión primitiva y que en Platón están interpretadas de una manera no ortodoxa, pero que en alguna medida, diríamos, traducen ciertos principios, ciertos misterios, que la revelación en el futuro aclarará. Uno de esos es el de la caída del hombre. Para nosotros el hombre, cuando pierde el paraíso, el Edén original, indudablemente cae de una situación de integridad frente a Dios en una situación de menoscabo y de desfallecimiento como consecuencia de esta pérdida de los dones preternaturales que tenía el hombre en el paraíso. Esto que es el misterio del pecado original está en Platón, pero está visto, diríamos así, en una proyección más cósmica que antropológica. Explicámonos entonces. La caída, en el sentido cristiano del término, la pérdida de la situación paradisíaca, la pérdida del Edén, es una pérdida que afecta fundamentalmente al hombre. Y como el hombre es en alguna medida el rey de la creación, es el que está
en esta creación dana, instalado como su rey, esta pérdida de la integridad del hombre repercute en la creación, conmueve el resto del universo creado. El hombre pierde su señorío sobre él mismo y pierde su señorío sobre los demás seres que dependían en alguna manera de ese señorío que él ejercía sobre él. La pérdida del señorío de sí mismo es una cosa que nosotros, todos los hombres, la podemos palpar vitalmente en nuestra experiencia cotidiana. Estamos desde ese momento librados al pecado, al error y a la miseria. A la miseria en el sentido físico del término, al error en todos los órdenes del conocimiento y al error moral, como consecuencia de las pasiones poco controladas que en nosotros afectan nuestra inteligencia. Y al pecado, como consecuencia de esa caída. Platón toma este misterio, pero lo ve en una proyección cósmica. El hombre cae, sí, como consecuencia de un pecado. Diríamos así, como consecuencia de una subversión contra los dioses. Platón es politeísta. No nos olvidemos, aun cuando él, en toda su filosofía, nos va llevando casi a una concepción monoteísta del universo. No olvidemos nunca que la evolución del pensamiento religioso griego viene en un cierto monoteísmo tradicional, primitivo, primordial. Zeus es el dios, por antonomasia. Y pasa a un politeísmo como consecuencia, tal vez, de un proceso de racionalización de orden político, auspiciado por los auge de la aristocracia. Diríamos así que a la caída de la monarquía en el orden de la organización política de la ciudad corresponde una caída de la monarquía divina en el Olimpo. Y entonces un ascenso de todos estos otros dioses que pueden ser concebidos pura y exclusivamente tal vez como manifestaciones de la divinidad. El paso entonces de la religión arcaica a la religión olímpica señala este paso de un monoteísmo no muy claramente sostenido, pero sí, que está en el fondo de la tradición, a un politeísmo aristocrático y aristocratizante. Y luego, cuando la filosofía se inicia con este proceso, no olvidemos, a mi criterio, ¿no? Por supuesto, son opiniones y pueden ser discutidas. Hay muchos conocedores de la filosofía griega, mucho más que yo, que no admiten esto, pero otros sí. Y yo me atengo a estos otros porque de alguna manera coinciden con el proceso tal como a mí se me ofrece en consideración. Es decir, la filosofía nace con el propósito de averiguar qué es el centro divino, qué son los dioses, qué es lo que es digno de los dioses. Y este propósito está llevado no como una reflexión racionalista que hace caso omiso de toda la tradición religiosa, no. En Grecia, tanto Sócrates como Platón y posteriormente Aristóteles piensan, diríamos así, para tomar una expresión cara a San Pablo, con temor y temblor religioso. Piensan bajo, en alguna medida, el influjo de la fe tradicional. ¿Está con eso? Y van buscando la clarificación del sentido de la divinidad que ha sido echado a perder por este proceso de racionalización
que protagoniza la aristocracia política, sobre este politeísmo que antropomorfiza demasiado a los dioses, los convierte en hombres, son las proyecciones del hombre, con todas sus pasiones, con todos sus defectos, con todas sus luchas, con todas sus caídas. Y esto es lo que la filosofía trata de corregir. Pendiente saber esto. Para Platón, indudablemente, muchos de estos elementos tradicionales que están en la revelación primitiva y que afloran y aparecen a través de las tradiciones históricas en un pueblo, cambiando un poco, transformados en su contexto por la sugerencia de los teólogos poetas. Digo que el término teólogo en un principio se refería a los poetas. El poeta en bate, es decir, era en alguna manera un poco profeta y un poco teólogo. Y cuando Platón y Aristóteles mismos se refieren a la tradición religiosa, hablan de las palabras antiguas, palai legetai, dichos antiguos, que están transcritos en los libros de los poetas. Son los poetas los que transformaron esto, los que transmitieron esto. Queriendo también aclarar esto, en parte, como una aclaración subsidiaria, pero que viene a tema. Se escribía en verso al principio. Digamos así que en Grecia aparece recién la prosa como consecuencia de los diálogos platónicos. El que introduce la prosa en Grecia es Platón. Introduce la prosa. Pero antes se escribía en verso. Y si se me preguntara por qué se escribía en verso, y probablemente se hablaba también en verso. Se escribía en verso por la razón de que era conveniente su retención memorística. Era conveniente retener de memoria las palabras. Ustedes recuerden, no tienen nada más que ir hacia el Evangelio y verán que está escrito en verso, en versículo, para ser recordado. Y nuestro Señor improvisa muchas veces sobre la base de ciertas estructuras sintácticas que son versificables, porque el objeto en esta oración, en este trabajo de enseñanza, es que retengan lo dicho y lo repitan, porque el hombre antiguo es un memorión fundamental, es el que recuerda. No hay cosas escritas a las cuales yo pueda recurrir, sino son muy pocos los que pueden recurrir a los escritos, pero está esta cosa en la memoria. Entonces los poetas antiguos, los poetas tradicionales, transmiten sus conocimientos en esos versos que han sido legados a la posteridad y de los cuales muchos de ellos, conocidos como puede ser la tradición órfica, fueron conocidos por supuesto por Platón y por todos los hombres cultos de la época que se formaban en el contacto con las tradiciones poéticas más venerables de su pueblo. Lo dijimos en una oportunidad acá y lo volvemos a repetir. Esa idea de que el hombre es un mono que progresa ha hecho que se inventen ahora cosas para leer que realmente parecen hechas para monos, no para hombres, en el sentido cabal del término. Los antiguos no tenían esa idea baja y ruin del hombre. De entrada lo alimentaban con lo mejor que producía su literatura, con eso. Y desde chico uno sabía esas cosas y las repetía, con una mayor o menor conciencia, pero de alguna manera era lo mejor que se había pensado dentro de la tradición de su raza, lo que cada uno repetía en las enseñanzas que recibía. Fundamental esto para salir un poco al encuentro de que el hombre antiguo es un papanata, es un estúpido, el cual nosotros, los pobladores de estas ciudades técnicamente tan adelantadas, somos los dignos
y, diríamos, inmejorable sucesor. Para Platón el hombre entonces ha caído, ha sufrido una caída, pero esta caída es más que antropológica, es más que humana, es una caída ontológica. Es una caída de la realidad espiritual en la materia. Entonces en el pensamiento de Platón aparecen aquí dos principios casi antagónicos. Lo que es espíritu. Lo que es el espíritu. Y la materia no es. Es el no ser. Es de alguna manera aquello que resulta ininteligible, no racionalizable. Y por no ser racionalizable no es, porque para Platón es lo que es racional y racionalizable. Habíamos presentado la idea de que Platón se inspira en las matemáticas. Porque en las matemáticas sucede esto. El triángulo es una noción, es una definición. Superficie plana cerrada por tres líneas que se cortan en puntos llamados vértices. Nada más, eso es el triángulo. Y ese triángulo de madera o ese triángulo de tierra que yo he visto, bueno, hay en él un aspecto irracional que no entra de ninguna manera en la superficie del triángulo, que queda fuera de la consideración, porque no es triangular propiamente hablando. Así, si quiero ubicar el tronco de un árbol, tengo que reducirlo a un cilindro puro. Si quiero medir un terreno triangular, tengo que reducirlo a un triángulo puro. Y las partes que se escapan, que desbordan la noción triangular, pues eso no se cuenta. Es prácticamente nada, queda fuera del proceso de racionalización. Entonces, Platón, que en este sentido obedece a esta mentalidad típicamente griega, para él lo que es lo racional. Y lo que no es racional, como la materia, no es. Entonces queda dentro de la consideración el no ser. La caída del hombre es una caída en el no ser de la materia, que está representado por su corporalidad. Entonces el destino del hombre ahora es, diríamos, desvincularse de las ataduras del cuerpo para alcanzar y lograr el retorno a la patria a la cual él pertenece, a la cual tiene que volver. Pero para volver a esa patria a la cual pertenece, él necesita de un esfuerzo mancomunado, solo no lo pasa. Capaz. Es el carácter intrínseco de la sociabilidad del hombre. El hombre es social por naturaleza. Este es un descubrimiento griego, pero es un descubrimiento que funda y afecta a todo el pensamiento griego. Por eso el hombre solo no se puede salvar, porque el hombre solo en primer lugar es imposible de comprender. Los griegos tienen una palabra muy fuerte que nosotros hemos heredado para señalar la condición solitaria del hombre. Es un idiota. El hombre solo es un idiota, no es un hombre. Entonces, para poder salvar al hombre, yo tengo que organizar la ciudad de modo tal que la ciudad no se convierta en un obstáculo de su salvación. Fíjense, vayan atando cabos, porque esto lo va a heredar el cristianismo dentro de otro contexto, dentro de otra mentalidad. Ogna instaurare in Cristo de San Pío X no significa otra cosa sino organizar la ciudad de modo tal que la ciudad no se convierta en un obstáculo para la salvación. ¿Y cómo puede ser la ciudad un obstáculo para la salvación? Aquí es donde conviene seguir la reflexión de Platón. La ciudad es una proyección del alma humana en alguna medida. Tanto que podemos decir, para Platón, la justicia, que es la virtud por antonomasia, la virtud cumbre en el pensamiento platónico, es la armonía en todas las acciones.
Cuando esta armonía reina en el alma humana, hay en ella justicia. Y el alma humana se proyecta en su relación con los demás y establece una relación de justicia con los otros. Entonces, cuando las almas son justas y se proyectan justicieramente sobre los otros, se proyectan con justicia hacia los demás, la justicia reina en el cuerpo social. Y entonces en el cuerpo social hay armonía. Y acá hay una suerte de sinergia constante entre la justicia del alma y la justicia de la sociedad. Cuando se pierde una, se pierde la otra. Proyecta una sobre la otra. Porque la ciudad es como un alma agrandada, grande. Y el hombre es un alma reducida. Pero si el hombre no encuentra en la ciudad un ámbito de justicia adecuado para que en él se ajusten sus pasiones y reine la justicia, indudablemente la sociedad corrompe a los hombres, como el hombre corrompe a la sociedad. Aquí la corrupción es mutua. Una sociedad corrompida corrompe a los hombres. Corrompe a los hombres en la medida en que estos caen bajo su influencia. Y entonces el objetivo de toda idea política es organizar la ciudad de modo tal de que las apetencias, las pasiones, todos esos elementos que tienen una inmensa relación con el comercio cesen. Fíjense que Platón hablaba de la ciudad henchida de deseos, es decir, es la ciudad de consumo, la sociedad de consumo. ¿Qué es la sociedad de consumo? La sociedad de consumo es un complejo compravendístico. Trata de excitar siempre los elementos pasionales porque son los que compran, que ganan. Un reproche muy contemporáneo que se le hacía desde Norteamérica a Rusia es que en Rusia, como reinaba en la época del comunismo, no sé ahora, a lo mejor es lo mismo, pero en la época del comunismo reinaba el terror. Y el terror no compra, decían los managers norteamericanos. ¿Por qué? Porque no hay alegría, no hay deseo de vivir. Cuando uno está asustado no piensa en el turismo, no piensa en las muchachas, no piensa nomás que en tomar un trago para ver si logra componerse y tonificarse un poco de manera que lo único que se vende es vodka, si no se realiza clandestinamente. En cambio la ciudad, henchida de deseo, la ciudad es la que vende. Y lo que más se vende es todo aquello que está relacionado con el erotismo, lo que está relacionado con los elementos pasionales que trae la composición del deseo. En Norteamérica la gente que tiene poca plata compra, y tiene cosas más. Incluso las cosas que tiran en la calle en un momento determinado pueden servir para amueblar una casita de norte. Uno tiene más que buscar y los encuentran allí todas las partes que han quedado fuera de moda. Ya esto no se usa más, entonces no sirve. Tengo que tener el nuevo freezer porque el antiguo freezer no sirve. Y esto, lo otro, y el nuevo freezer. Entonces uno vive acicateado por el deseo y las exigencias de la compra. Y no puede pensar en otra cosa, nada más que en aquello que satisface las inclinaciones y las apetencias sensibles. Esa ciudad es la que Platón critica. Dice que el mundo griego representa desde muchos puntos de vista lo que va a suceder posteriormente, mucho más grande, en más tamaño, en nuestra propia sociedad. Entonces, el objetivo y el propósito de Platón es organizar de tal modo la sociedad que no impida esa liberación del alma humana. Y el alma humana se libera por los dos caminos que conducen a las ideas puras. El conocimiento, el saber, que Platón estudia en una serie de escalas progresivas, comenzando por la matemática y terminando por la dialéctica, que es aquella de la cual el hombre contempla. Pero claro, Platón se da cuenta y advierte, no todas las almas están en condiciones de realizar esta ejercitación del saber.
porque en el platonismo todavía aristocratizante y griego se salvan los inteligentes. Y los imbéciles pues seguirán su camino, en alguna medida encarnando en otros bichos, a veces más repugnantes, menos repugnantes, porque él cree en la transmigración de las almas. Cosa que se vuelve a creer y está ahora a través de moda, en la New Age. De manera que no es difícil encontrar por ahí algunos libros que hablan de la transmigración de las almas como si esto fuera una verdad de fe. Platón cree. Y cree porque indudablemente las almas al final tendrán que recuperar su posición original a través de un largo periplo. Si ustedes lo escuchan con ojos cristianos, verán que todo eso es una especie de transposición al orden de la fábula del purgatorio. Porque las almas pasan por ese purgatorio, que es la transmigración de las almas en diferentes cuerpos viles hasta que vuelven a recuperar su verdadero sentido y se liberan. Pero para liberarse, fundamentalmente hay que organizar una sociedad de modo que lo haga posible y que en ella esta posibilidad se inscriba en una pedagogía permanente. Cuando uno examina los elementos históricos que han servido para la composición del platonismo, uno se encuentra siempre con el modelo espartano. No porque los espartanos hayan organizado la sociedad de una manera tal que permitía la eclosión del alma. No, el espartano no se preocupó de esto, pero organizó la sociedad como una escuela. Sí, la sociedad espartana respondía a una exigencia fundamentalmente pedagógica. Hicieron una cosa que Platón también admite que debe hacerse. Desterraron el dinero. Como hablábamos en unas clases anteriores, el dinero es el principio de toda la corrupción. Diríamos que si se usa como un medio de intercambio, nada más. Pero ahí está la tentación, que supone todo un poder inmenso de comprar y de tener cosas. Y no solamente de comprar cosas, sino de comprar personas, de comprar realidades, almas, o lo que fuera. Y entonces el dinero se convierte en una fascinación que trae como consecuencia la corrupción total de la ciudad. Y los espartanos lo desterraron al dinero de la ciudad. Ellos cayeron indudablemente en una suerte, diríamos, de monoideísmo, en el sentido de que se cultivó solamente una virtud, la virtud de fortaleza o del coraje para la organización guerrera, porque la sociedad superior que dominaba en Esparta era la de los guerreros, la comunidad de los guerreros. Pero Platón lo toma como modelo en alguna medida, superando aquellos inconvenientes, aquellos desfallecimientos que son propios de la sociedad guerrera, para convertirlo en una sociedad de filósofos, de sabios. Y vuelvo a insistir, para que las ideas de Platón no caigan en un ambiente un poco ridículo, que el filósofo no está pensado como nosotros pensamos que es el filósofo en la actualidad. El filósofo en la actualidad es un profesor erudito que escribe cosas que él y dos o tres como él leen nada más, que el resto de la gente no las lee porque no se puede leer, y que de alguna medida, diríamos, en ese círculo clauso donde se realiza toda esta filosofía de erudición, escribe todos esos artículos para revistas, que es la filosofía de la revista actual. El hombre antiguo no pensaba así. Tomemos un ejemplo, por ejemplo, de San Agustín. Cuando habla de Plotino, encuentra que Plotino había dado ya una idea de lo que era el misterio de la Trinidad. Nosotros podemos buscarlo en Plotino y no lo vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque San Agustín lo leía como cristiano. Y casi podríamos decir, no le importaba lo que Plotino había dicho él efectivamente, sino aquello que le sugería a él como cristiano. Y lo leía
en cierto modo, no como el erudito que está realizando un balance exhaustivo sobre lo que este pensador pensaba, sino como aquel que va buscando el alimento de otro pensador, como aquel que quiere incorporar a su propio sistema los elementos incorporables del sistema que está estudiando o que está viendo. El hombre, el filósofo antiguo, pensaba un poco así: el nuestro es un albacea testamentario, es un hombre que está haciendo pura y exclusivamente lo que podríamos llamar el testamento de los antiguos, diciendo esto pertenece a tal. Y por eso aparece esa preocupación fundamental por la cita exacta, bien hecha al pie, por esto y lo otro. Esto dijo esto y no dijo ni una palabra más porque acá está determinado. Los antiguos no lo hacían eso. Uno tal dijo esto, y esto a veces es lo que dice él, porque cuando Santo Tomás mismo estudia a Aristóteles, lo incorpora al pensamiento cristiano. Y no se preocupa excesivamente por lo que Aristóteles efectivamente dijo. Cuando Santo Tomás toma las 5 pruebas de la existencia de Dios dadas por Aristóteles, él está hablando del Dios cristiano, y Aristóteles no. Porque no era el Dios que concebía Aristóteles, tanto que es difícil en el pensamiento de Aristóteles saber si el Dios en el que piensa Aristóteles es trascendente o inmanente al universo. No está claro. Y en Santo Tomás sí, por supuesto, porque él es el heredero de una tradición teológica que él trata de esclarecer, pero él lo usa Aristóteles en ese sentido. Con Platón, diríamos así, la política entra en este terreno y se ascribe a lo escatológico, para emplear el término tal como lo decía el padre Castellani, que tenía razón. Escatón es propio de los fines, y escatón es basura, porquería, caca. Y esto no es lo mismo entonces escatología que escatología. En otro diccionario aparece como si fueran las dos cosas lo mismo, lo cual es una ambigüedad muy bromada, difícil de sostener, porque ¿qué es? El término mejor sería recuperar la raíz griega, escatón, y decir escatología, como lo proponía el padre Castellani. Hoy parece, a mí me ha convencido, y lo uso siempre en ese sentido. Hay entonces en Platón una organización escatológica de la ciudad. La ciudad está hecha, organizada para que el hombre se salve, para nada más. Diríamos aquí con aquella rudeza vasca con que lo decía San Ignacio de Loyola, ¿sí? Que el hombre ha sido hecho para conocer, para servir a Dios, para nada más. Todo lo demás son. Para Platón el hombre estaba hecho para organizar la ciudad de tal modo que allí se pudiera salvar. Y no que allí reinara una situación caótica e injusta que hiciera imposible la salvación. Aristóteles se formó en el platonismo, fue discípulo de Platón y perteneció a la Academia Platónica, que era una especie de institución internacional en la época en que Platón vivió, que él la dirigió y la organizó. Muchos hombres de las distintas partes del mundo griego se formaron en la academia y tuvieron en la academia un determinado prestigio que luego transportaron a los distintos países en los que estaban. Aristóteles entró en la academia según uno cuando tenía 17 años y según otro cuando tenía 13. Supongamos que es más posible que haya entrado cuando tenía 17. Era hijo de un médico que perteneció a la corte de Amintas II en Macedonia. Y como médico él heredó, porque claro, en aquella época las profesiones, las artesanías se heredaban. Y tenían una suerte de organización de tipo religioso, que fue transportada incluso en la época medieval, y donde ciertas recetas, ciertas tradiciones, ciertos modos se transmitían de padres a hijos. Y se transmitían y se mantenían, digamos así, rigurosamente
en este grupo humano en el que se realizaba la profesión, que era como una organización eclesiástica la que tenía la mayor parte de las profesiones. Incluso a veces había gente que podía saber, por ejemplo, pongo un caso, el que aparece designado en Homero, hacer las llantas de los carros. Las llantas son de hierro, de acero, y se ponen las ruedas del carro, se las lleva bien al rojo y luego cuando se enfrían quedan apretadas, contraídas. Un hombre de campo puede más o menos hacerlo, pero le falta el aspecto del encantamiento, los rezos que hay que hacer especiales para que las cosas queden bien, porque si no, no queda bien. Y entonces había que recurrir al hombre que profesionalmente le correspondía hacer las llantas, porque él conocía el encantamiento, conocía el aspecto ritual de la realización de eso, porque era algo que él heredaba de sus padres, un poco como sucede con las curas de palabra. ¿Existe? Yo he ido en el campo, he oído decirlo, no sé si habrá visto esto, porque tampoco quiero inventar cosas. A mí me gustaría creer, porque cuanto más misterioso es el mundo, más me agrada. En ese sentido obedezco un poco a las inclinaciones del espíritu celta, que le gusta encontrar el misterio en todas partes. Pero se curan los caballos del gusano por la pisada, pero hay que decir algunas palabras que se transmiten por iniciación especial, y que no pueden ser dichas nada más que a alguien que las va a aprender, pero en el respeto, y no para usar eso para enriquecerse ni para ganar dinero, porque si no, no sirve. Le encanta no. Se curan el gusano del caballo, lo curan, o no lo curan. Pero nosotros nos encontramos, hay incluso un libro muy interesante de un médico español, Aina Entranco, que ha escrito sobre la curación de la palabra en la época antigua. Un libro interesante, muy lindo, sobre todas estas cosas que se transmitían así, ¿no? Aristóteles recibió una tradición médica y por ende una mentalidad que podríamos llamar biológica, para concebir las cosas. Y esta mentalidad biológica es la que va a introducir el cambio cuando él use a la biología como ciencia rectrix en su pensamiento filosófico con respecto a Platón, que utilizó la matemática como ciencia rectrix. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer es esta, porque Platón vivió hasta los 40 años en la compañía, Aristóteles vivió hasta los 40 años en la compañía de Platón. Cuando murió Platón, Aristóteles tenía 40 años. Lo sucedió en la dirección de la academia a Platón, un sobrino de él, y a Aristóteles no le gustaba y se fue. Salió de la academia. Y entonces anduvo 10 años en distintos países, en distintas latitudes, conoció distinta gente, y en esos viajes, en esos cambios, fue donde fue madurando poco a poco su pensamiento, que diferiría bastante del pensamiento de Platón. Vamos a dejar esbozada, para terminar hoy nuestra exposición, este pensamiento, cómo se inicia, cómo comienza. Habíamos dicho una cosa. Frente a la realidad, nos encontramos con que el punto de partida de todo saber es el ente físico. La res, la cosa sensible, visible. Eso es el punto de partida de nuestro conocimiento. Esto que yo estoy viendo. Y ahí parto. Ahora, es indudable que en mi contacto con la cosa conocida sucede una serie de intercambios, una serie de inmutaciones de la cosa hacia mí y de mí hacia la cosa, que provocan modificaciones. Así yo me hago una representación de la cosa. Conozco a un hombre
y lo represento. Lo represento mediante conceptos, juicios, argumentaciones, raciocinio. Todo eso es del orden de la representación. Ahora, es muy fácil, cuando estoy operando mi conocimiento de las cosas, confundir mi representación con la cosa y caer en lo que se llama un logicismo, porque la representación pertenece al orden de la lógica y la cosa pertenece al orden óptico, al orden real, está fuera de mi mente. Mi representación no es la cosa. La pregunta que acá se haría entonces, ¿por qué es mi representación? Si no es la cosa, ¿qué es? Pues pongamos por el momento que es la representación. Y que la representación establece una relación con la cosa, pero que tiene su propia economía, tiene su propia naturaleza, es distinta a la cosa. Yo no le puedo atribuir a la cosa algo que pertenece a la representación, porque si le atribuyo a la cosa algo que pertenece a la representación, logicizo la cosa, la convierto en lógica. Decía en una oportunidad un sacerdote jesuita, que yo lo fui a escuchar hace muchos años, que hablaba sobre la India. Yo lo he dicho muchas veces acá, pero no importa repetirlo, porque viene bien. Cuando le preguntaban qué es lo que le había llamado la atención a él en la filosofía hindú, él dijo: faltan 1000 años de escolares. No distinguen. No distinguen lógico de ontológico, de psicológico, de confunden. Yo digo, para los que estamos en estas clases, que espero sean lo más formativas posible, que hay que distinguir lo que pertenece a la lógica, lo que pertenece a la realidad, lo que es psicológico, etc. Y lo que no lo es. El acto de conocimiento siempre en el pensamiento tradicional escolástico es un acto espiritual. Para el pensamiento moderno es un acto psicológico. Veamos qué diferencia hay entre estas dos cosas. ¿Qué quiere decir que es un acto espiritual? Es un acto en el cual un espíritu, el mío, mi inteligencia, se pone en contacto con la inteligencia creadora a través de la cosa creada. Yo conozco, comprendo el sentido de la cosa porque penetro de alguna manera en la esencia, en la estructura inteligible de la cosa que está hecha, formada por la inteligencia divina. Por eso siempre el conocimiento es una participación en el conocimiento divino. Participación que en el mejor de los casos es adecuada, pero nunca es exhaustiva, nunca es creadora, como en el conocimiento de Dios. Digámoslo de otra manera para entenderlo mejor. Lo que yo soy realmente es aquello que Dios piensa que soy, no lo que yo pienso que soy. Pero en la medida en que lo que yo pienso que soy se arrima a la verdad, es en la medida en que se adecua a aquello que Dios piensa que soy yo. Nunca es exhaustivo, porque si yo pudiera pensar en usted de una manera exhaustiva y completa, yo lo estaría creando. Lo tendría en mi pensamiento y no lo tengo. Lo tengo a través de una participación. Y esa participación puede ser adecuada, pero nunca es exhaustiva, nunca es completa, nunca es creadora. Yo no lo creo a usted en mi acto de pensamiento. Si yo digo que el conocimiento es un acto psicológico, estoy diciendo que es un producto de mi psique. Como la bilis es un producto del hígado o de la vesícula. Igual, el conocimiento es un producto de la psique. ¿Hay algún pensador que ha sostenido esto? Kant. Más ni menos, Kant ha sostenido esto.
Entonces, indudablemente lo que es difícil en una interpretación de esta naturaleza es explicar por qué diablo me equivoco. Cuando muchas veces conozco mal. ¿Por qué me equivoco? Si siempre el conocimiento es un producto de la psique, siempre el conocimiento sería adecuado. Siempre sería bueno, pues sería un producto del conocimiento. Simplemente. Pero no lo es. Tiene que haber una adecuación con la cosa. Y si no la hay, es porque esa adecuación se realiza entre lo que yo pienso y lo que la cosa es, que son dos parámetros que tienen diferentes medidas. La medida de mi conocimiento es lógica y la medida del saber de Dios es óptica, sostiene a la cosa en su realidad. Yo me hago una interpretación que puede ser adecuada o no adecuada. Volvamos sobre esto en cuanto entremos en el camino de Aristóteles en la próxima clase. Volveremos a insistir sobre estos aspectos para ir conociéndolos y sobre todo ir distinguiendo entre lo que es lógico, lo que es ontológico, lo que es propio de la realidad y lo que es propio de mi manera de conocer la realidad. Eso es importante. Lo que es propio de la lógica y lo que es propio de la gramática, porque ahora se confunde también eso. Para el pensamiento moderno, toda la verdad está en la proposición judicativa. Y es un gran pensador moderno, Foucault, maricón además. Sí, claro, que casi todos los pensadores modernos parece que no por ese lado, que otro lado. Y esto ven el mundo al revés, como ven todas las cosas. Y entonces, de alguna... Claro, uno dirá, bueno, ¿por qué influye esto? Un pensador sí influye. Porque uno piensa con todo lo que es. Con todo lo que es. Entonces, todo lo que es, de alguna manera, se traduce en el pensamiento. Y Foucault dice que el hombre le da sentido a todas las cosas, pero el que no tiene sentido es él. Y esta es una conclusión un poco desesperante. Y es una conclusión muy linda porque es una justificación a posteriori. Porque que yo sea varón es una cosa que yo lo decida. No está decidido por la naturaleza. Está decidido por mí en un acto de voluntad y poder yo no querer ser todo varón y mantenerme en esa ambigüedad en la que no sé nada, porque realmente los desgraciados no quieren ser varones, pero tampoco son mujeres. Lloran por serlo, pero no lo son. Y entonces, algunos digo lloran por serlo porque era Federico García Lorca, pobrecito, el que lloraba una vez que se le había ido un compañero. Y entonces el amigo le decía, pues sos loco. Vos te comportas con respecto a él como si fueras una mujer y no sos una mujer. Sí, es que no era, pero se comportaba, había allí una fundamental, diríamos, distorsión de la personalidad que supone un desequilibrio psíquico. No soy psicólogo para poder determinar en qué consiste esa enfermedad, pero hay indudablemente algunas cosas que afectan, diríamos, la psicología del personaje. En la próxima clase hablaremos entonces de Aristóteles. Si quieren hacer alguna pregunta, aclarar algún aspecto, hagan las preguntas, porque es muy importante hacerlo. Muy animada, porque a veces uno se queda con la idea de que, quién sabe, a lo mejor piensa el profesor de que la pregunta es demasiado ingenua o qué sé yo, no entiendo, a veces piensan esas cosas. Ustedes piensen que tengo 40 años de profesor y que he escuchado muchísimos alumnos. Entonces, algunos eran ingenuos, pero otros no tanto. Y las preguntas indudablemente tienen sentido o no tienen sentido. Si tienen sentido, se responde. Profesor, en esa distinción entre lo psicológico y lo ontológico, lo psicológico ahí, ¿de qué naturaleza es? ¿No es espiritual también? Sería la distinción entonces entre psicológico y lógico. Lógico. Bueno, hay esto. Lo psíquico es una función que tiene relación, diríamos así, con el dinamismo propio del alma humana. En todo sentido.
Así, por ejemplo, una representación puramente sensible de un árbol, la imagen sensible que yo tengo del árbol, o la imagen sensible que yo me hago del árbol, son productos psicológicos. Si yo miro al árbol y ese árbol se refleja en mi retina, indudablemente ese reflejo es una realidad psicológica. Si yo imagino un árbol y en esa imagen se representa en mi mente, yo también estoy haciendo una realidad psicológica. Pero la noción de árbol, el concepto de árbol, no está agotado en la imagen. No es la imagen. El concepto de árbol, si ustedes lo examinan, es universal. Sirve para cualquier árbol y no para ese. La imagen está ligada a la percepción sensible, inmediata, a ese árbol. O al árbol que yo imagino, puede ser un olmo, puede ser un sauce, pero siempre es algo. Siempre tiene una representación imaginal determinada y relacionada con un árbol concreto. Pero la idea no. La idea es universal, abstracta, y se refiere a cualquier árbol. La representación entonces de la imagen es psicológica, pero la idea es lógica. La idea pertenece al orden lógico, entra en el orden de lo lógico. Y uno se lo va a decir, bueno, pero ¿en qué se diferencia ahora el orden de lo lógico de la gramática o de la palabra con que lo expreso? Cuando digo árbol, oye, yo puedo decir árbol en muchos idiomas. Y siempre la representación es la misma, la que yo me hago. Lo puedo decir en francés, lo puedo decir en inglés, lo puedo decir en italiano, lo puedo decir en latín, quiero decir en cualquier. Yo debo decir árbol, álvaro, árbol, cualquier cosa, siempre es el árbol. La representación no cambia, pero modifico la palabra, de manera que no puedo confundir la palabra con la representación, porque la representación es otra cosa. Tanto que muchas veces tenemos un concepto un poco difícil, como puede ser este que estoy tratando yo de explicar, y lo puedo explicar de diferentes maneras. Y puedo volver sobre él y explicarlo con otras palabras, y explicarlo según otras ilustraciones, porque la representación es simplemente lo que podríamos llamar una significación mental referida a una realidad. Pero tal como esa realidad aparece en mi mente, no tal como esa realidad es independientemente de mi mente. Porque una cosa es la realidad y otra es la representación que yo me hago. Aunque la representación tiene que estar fundada en la realidad. O sea que no conoceríamos nunca la realidad tal cual es, no simplemente su representación. Claro. Claro. Ahora, hay leyes de la representación. Ahora, en estas cosas, en esa tarea filosófica, muchas veces lo que sucede con Platón, confunde la representación con la realidad. Entonces, para él la realidad es una representación proyectada, es una idea. Eso es lo verdaderamente real, es la idea. Entonces, hay una confusión de la lógica. En él la confusión es muy bien hecha, muy genial, tal vez es fina, pero es, de cualquier modo, es lo que le va a reprochar a Aristóteles, que él confunde y proyecta a la realidad lo que es propio de mi manera de entenderla. Por eso crea un mundo, un cosmos, no todo, que Aristóteles dice no existe. ¿No es? Profesor, ¿por qué este nivel de pensamiento se da solamente en Atenas, en Grecia, y ninguna otra cultura contemporánea? Yo le contestaría con una cosa pues. ¿Por qué nuestro Señor nace entre los hebreos y no en otro lado? Son los misterios de la realidad, que es así. Fíjese que los atenienses, parece que desde el principio, cuando Atenas apenas era una aldehuela, ya tenían un culto a la diosa de la inteligencia. Es decir, hay como una elección de Dios. Y va a ser la patria de la inteligencia.
Y Roma tiene un culto a Quirino, a Marte y a Júpiter, es decir, al dios de la guerra, de la organización y del derecho. Tres cosas que iban juntas: derecho, organización y guerra, porque incluso los romanos nunca fueron guerreros por lujo, lo fueron siempre por necesidad y por restauración de la organización y del derecho, que era lo que los preocupaba fundamentalmente. Y allí salió. Y no de los otros lados. ¿Qué vamos a hacer? Uno a veces diría, bueno, podrían haber privilegiado las vírgenes de otros países y no una virgen hebrea que ha sido la madre de Dios. La encarnación se da en un lugar. Pero, profesor, el grado de inteligencia está un poco repartido entre todos los pueblos. Un cierto nivel de inteligencia, digo, está repartido entre toda la gente. ¿Por qué no se dio ni a forma aproximada esto? Sería así. Y no en otro, incluso en ninguna de las otras ciudades griegas. Ahí se dio. Ahora, los demás tienen inteligencia, sí. La prueba es de que, en fin, después hemos estudiado a los griegos, lo hemos estudiado Platón, lo hemos estudiado Aristóteles y creemos que nos han servido para nuestra propia edificación. Pero allí nació. Ahí se surgió. Y ahí se hizo la filosofía, ahí se constituyó. Y después todo el occidente. Ahora nosotros vivimos en una época de una demisión del occidente cristiano. Una época de abandono de las posiciones. Dirían, porque claro, a un hombre le corresponde a veces realizar aquello para lo que de alguna manera ha sido destinado por vocación. Y eso es. Y hacerlo, con humildad si se quiere, pero hacerlo bien. El occidente fue hecho de alguna manera, la civilización a la que nosotros pertenecemos, es la civilización que nace con vocación ecuménica, mundialista, católica. Es ella la que va a unificar a todos los demás. Y ahora nace todo esto de las policulturas, etcétera, que es propio de todo este movimiento de la New Age. Todas las culturas son equivalentes. Claro, idiota, es como decir todas las medicinas son equivalentes. Y lo mismo es usted que lo curen con un buen médico, que le pongan un emplasto con una cataplata cualquiera y lo manden al otro mundo con unos ensalmos en distintos idiomas. No, es una ciencia, hay que escandirla en función de lo que realmente se sabe y ver el valor que las cosas tienen. Profesor, en Platón, esa idea entre un mundo espiritual, digamos, fundamentalmente bueno y un mundo material fundamentalmente malo, ¿tiene algo que ver con esa religión persa de aquellos tiempos? Mire, hay en eso lo que podríamos llamar una especie de analogía, que posteriormente aparece en la gnosis de una manera clara, tanto por influencia de los persas como por influencia de Platón. La gnosis se hace mucho a la influencia de Platón. Y la gnosis actualmente está de moda otra vez de nuevo. Como están de moda todas las confusiones, todo lo que lleva a la confusión. Lo que no está de moda en la actualidad es la precisión, la discriminación. No se habla de discrimina. Si usted no empieza por discriminar, no conoce. ¿Cómo va a discriminar? Así que donde tiene que elegir entre la muchacha y el muchacho no discriminan. Pero ¿qué hablan ese idioma imbécil que se transcribe en todos los diarios y en todos lados, como si discriminar fuera decir, bueno, muy bien, nos dirán a nosotros, un negro es un hombre, igual que un blanco. De acuerdo, estoy de acuerdo. Pero uno es negro, el otro es blanco. Claro, si no empiezo por notarlo, me voy a llevar por delante todos los colores que no caen dentro de lo que sea la discriminación. Ya lo dijo Martín Fierro, ¿no lo dijo? Dios hizo al negro y al blanco sin distinguirlos mejor. Les mandó iguales dolores bajo de una misma cruz, mas también hizo la luz para apreciar los colores. ¿Cómo lo va a discriminar? Lo que pasa es que se crea en una civilización blanca la situación del negro a veces embromada,
Entonces le gustaría no ser negro. Y es negro. ¿Cómo va a ser? ¿Le gustaría no ser? Bueno, muy bien, pero lo es. Lo que hay que llegar es a la conclusión de que, bueno, mismo se acepta uno como otro y se le da la posibilidad del valor humano que debe tener, que eso nos ha enseñado la Iglesia siempre. En nuestro país nunca hubo ningún problema en ese sentido. Salvo la pelea de Martín Hierro y el Moreno.